¿Cuándo fue la última vez que tomó un paso de fe? ¿Cuándo fue la última vez que tomó una actitud en fe? ¿Cuándo fue la última vez que habló en fe? Y una pregunta más importante sería, ¿será que nosotros tenemos la opción de actuar en fe? De esto vamos a estar hablando el día de hoy, en este momento, para meditar en la palabra de Dios. Buenos días. Es un privilegio compartir con ustedes una vez más este momento, este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Es un momento agradable poder compartir con cada uno de ustedes. Una vez más les recuerdo de apartar el tiempo para poder escuchar y ponerle la atención que se merece la palabra de Dios. Esa es la intención de estos videos, de meditar. Meditar implica que nosotros paremos lo que estemos haciendo y pongamos atención para poder analizar y aplicar lo que escuchemos el día de hoy. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 66. Vamos a estar leyendo en la nueva versión internacional. Entonces, entremos a lo del día de hoy. El reto de hoy, después de haber leído los versículos, las preguntas son: ¿qué detalles llaman nuestra atención? ¿Qué cambios provocó en la vida de otras personas la experiencia de Zacarías y Elizabeth? ¿Qué verdades ilustra el pasaje? Esas son las preguntas que nos deberíamos llevar con nosotros y vamos a estar contestándolas en el pensamiento del día de hoy. Leemos: nacimiento de Juan el Bautista. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Esa es la palabra de hoy. Vamos a ver lo que podemos aprender de ellos. Vemos a Zacarías responder con seguridad. En ese momento donde se pone a prueba una vez más la fe de Zacarías. Tal vez no es un gran paso de fe el hecho de que él dijera que se tenía que llamar Juan. Para nosotros no es gran paso de fe, pero en ese momento era algo inesperado para todos, porque la tradición decía que el hijo tenía que llamarse el nombre del padre. Entonces todos estaban suponiendo que eso es lo que iba a ocurrir, pero cuando Elizabeth se opone, entonces tienen que confirmar con el papá y le preguntan si va a ser así, el nombre va a ser Juan. Entonces en ese momento
Zacarías no iba a cometer el mismo error que antes, ¿verdad? Que lo puso en esa situación donde no podía hablar y disfrutar del momento en la alegría de compartir el anuncio, sino que en ese momento él se entregó y actuó en fe y confirmó que el nombre del niño iba a ser Juan. Ahí podemos entender que Dios nos permite, Dios tiene paciencia con nosotros y nos permite aprender de nuestros errores. Eso es lo que es la sabiduría. Si nosotros aprendemos de nuestros errores, estamos en un camino correcto en lo que es madurar y ser sabios. Al pensar en fe, nos quedamos pensando en qué tan gran beneficio es actuar en fe. Pero el beneficio para nosotros, la bendición de poder actuar en fe, lo que nosotros podríamos hacer cuando nosotros pensamos en actuar en fe. Pero lo que muchas veces no se viene a nuestra mente es qué tanto beneficio es para los demás a nuestro alrededor. Y lo vemos aquí en este momento cuando Zacarías decide actuar en fe, los demás pueden gozarse en la maravilla que fue el poder escuchar a Zacarías una vez más. En el momento que Zacarías, el hecho de que él actuó en fe desata el hablar para él. Recuérdense que habían pasado meses que él no había podido hablar por la falta de fe. Entonces, ahora que él puede hablar una vez más por su actitud, vemos que Dios le da una segunda oportunidad de corregir su error de no actuar en fe, sino que desconfianza, y él tiene otra oportunidad ahora y él la toma, y como resultado su lengua es desatada y él puede hablar, él puede, dice la palabra de Dios que él se goza, le da honra y gloria al Señor por la victoria, por la bendición de tener un hijo, y los demás se asombran de lo que ha ocurrido, que trae alegría. Todos se quedan asombrados, y eso es lo que nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar, que pensamos que la fe solamente es algo que nos puede afectar a nosotros, cuando en realidad tiene mucho más allá de lo que es para nosotros. Y qué tan precioso es poder recibir misericordia de Dios, recibir otra oportunidad de Dios. Qué tan grande es esa maravilla de poder recibir otra oportunidad de corregir lo que uno ha hecho anteriormente. Desafortunadamente, los que más aprecian esa bendición de tener otra segunda oportunidad son aquellos que han tenido que pasar por las consecuencias de no actuar en fe, como lo tuvo que pasar Zacarías. El resultado de ver la misericordia de Dios, que le dio la bendición de hablar otra vez y le dio honra y gloria a Dios, nos da a entender que nos podemos ver en Zacarías lo agradecido que él estaba, primeramente por su hijo, en segundo lugar por la voz y poder volver a hablar. Pero si no hubiera pasado por esa situación, difícilmente pudiera apreciar la bendición de poder hablar una vez más. Y los que han pasado, han experimentado esa situación difícil de tristeza espiritual, saben que cuando vuelve a caer, vuelve a llenar, vuelve a caer la presencia de Dios, Dios se revela una vez más a nuestras vidas, el grande privilegio que nosotros tenemos en ese momento. Al mismo tiempo, nosotros debemos ponernos a pensar sobre las consecuencias de no actuar en fe, como le pasó a Zacarías. Y eso lo hablamos hace unos videos atrás, donde vemos el resultado, que no pudo hablar, pero más bien qué tanto estamos limitándonos a nosotros mismos, pero también a los demás. En este momento,
vemos que Zacarías sufrió, pero si él hubiera actuado en fe, ¿qué tanto más pudieran haber sido bendecido aquellas personas que estuvieran a su alrededor? Y como resultado, nosotros pensamos que la fe es como que si tuviéramos opción de actuar en fe, como que si fuera solamente una opción. ¿Decido actuar en fe o puedo actuar yo como siempre? ¿Puedo yo hablarle a aquel en fe? ¿Puedo responder en fe? ¿O puedo responder como siempre, en mi humanidad? No nos pasa por la mente que actuar en fe en realidad no es una opción. Recuérdense, el tener duda es tener opción. No saber qué decidir en las opciones que uno tiene. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros pensamos que actuar en fe es una opción nada más. Y no es de eso. El no actuar en fe nos trae consecuencias a nosotros. Y si decidimos actuar en fe, eso nos trae bendición a nosotros, pero también va a traer bendición a nuestros seres queridos a nuestro alrededor. Y pensándolo de esa manera, ¿qué tanto hemos sufrido? ¿Qué tanto le hemos detenido la mano de bendición a Dios? Porque por nuestra propia actitud, por nuestra propia falta de fe. Y vemos el sufrimiento de Zacarías al no poder gozar el momento de su hijo, con poder hablar con libertad. Y nos deberíamos pensar, si nosotros estamos pasando por un momento de tristeza espiritual, ¿será que es como resultado de nuestra falta de actuar en fe? Eso es lo que ocurre cuando nosotros decidimos no actuar en fe. Y el reto para el día de hoy es que decidamos que este día, este momento, este tiempo es oportunidad para actuar en fe. ¿Cómo se miraría si usted decide actuar en fe el día de hoy? Ante el problema, ante las actitudes de los demás, ante la situación que está enfrentando, ¿cuál es ese paso de fe? Y que nosotros podamos gozarnos en tomar ese paso. Y que podamos ver la bendición que viene no solamente para nosotros, sino que para los demás a nuestro alrededor. Vamos a orar el día de hoy y vamos a poner este día en las manos del Señor. Que podamos decidir actuar en fe hoy, aunque no entendamos la situación, aunque no entendamos las circunstancias, que nosotros podamos actuar en fe. Y no es hacer cosas fuera de la lógica, es de vivir en las promesas de Dios. Eso es vivir en fe. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra tuya en estos momentos. Señor, mi oración es para mis hermanos el día de hoy, que ellos puedan disfrutar de tu misericordia, que ellos puedan disfrutar de tu bondad sobre sus vidas. Que cada uno de nosotros podamos tomar ese paso de fe que tú nos das la oportunidad para hacerlo. No es en realidad una opción para nosotros, sino que es lo que deberíamos, la actitud, el paso que sí deberíamos tomar. Porque eso es lo que tú esperas de nosotros y eso es caminar contigo, conocerte aún más, el depender de ti. Señor, en cada momento, en cada situación, lo podemos hacer a través de estar tomando decisiones, estar tomando actitudes, poder hablar en fe, con fe.
en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros digamos, en lo que los pensamientos que nosotros tenemos, es todo a través de la fe. Lo deberíamos hacer todo a través de la fe que tú nos das. Y ese es el reto para el día de hoy, de actuar en la fe que tú nos has dado, aunque pequeña que sea, que nosotros podamos declarar la victoria sabiendo quién está con nosotros, la fe en la que tenemos en ti, y sabemos que no nos vas a defraudar, que no nos vas a quedar cortos, sino que vas a sobrepasar todas las expectativas. Señor, que cada uno de nosotros tomemos esa decisión para poder actuar a ese nivel, y que podamos ver la bendición tuya, Señor, sobre nosotros en primer lugar, pero también que nosotros podamos gozarnos en la bendición que viene para los demás. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.